Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae. Hacemos ya hoy, querido hermano, un cambio. Llevamos 12 días preparándonos para consagrarnos totalmente a la Santísima Virgen, a través de ella a nuestro Señor Jesucristo, con un deseo de separarnos del mundo. Sin embargo, ahora, en este día, ya día 13 de nuestra preparación, vamos a iniciar una segunda etapa que se conoce como primera semana. Primera semana para conocerse a uno mismo. Ya sabes, y te lo recuerdo, que la preparación para consagrarse totalmente a Jesús por María o para renovar esa consagración, si ya la hicimos en otro momento, tiene como 4 apartados. Como decía, el primer apartado ya lo hemos concluido, que es el conocer el espíritu del mundo y apartarnos de él. Vamos ahora, hoy, a comenzar el segundo apartado, que es la primera semana para conocernos a nosotros mismos. Vendrá una segunda semana para conocer a la Santísima Virgen María, concluyendo con una tercera y última semana, que es el cuarto paso que se da en la preparación para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana primera es definida por San Luis María Griñón de Montfort en sus obras de esta manera. Durante la primera semana se emplearán todas las oraciones y ejercicios piadosos en pedir el conocimiento de sí mismo, y todo realizado con espíritu de humildad. Bien, pues teniendo como base entonces esa humildad, que es el punto de apoyo esencial, tenemos que ofrecer todo lo que hagamos durante la semana que hoy se inicia para pedirle a Dios que nos conceda conocernos a nosotros mismos. Hay cientos de cosas que nosotros no conocemos. Hay cientos de realidades en nuestro corazón que no hemos llegado a percibir del todo, que no captamos, y que por eso muchas veces estamos como caminando a la deriva en nuestra vida humana y sobre todo en nuestra vida espiritual. Es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. Decía la gran doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena: no veo que pueda llegarse a gustar la verdad y habitar con ella sin llegar al conocimiento de nosotros mismos. Entonces, este conocernos a nosotros mismos no es ni más ni menos que un paso necesario para poder llegar a conocer la verdad y habitar, estar con la verdad. Por decirlo más claramente, sin conocerse uno mismo es imposible caminar y llegar al cielo. Es un paso imprescindible. Pues bien, a lo largo de toda esta primera semana de conocimiento de nosotros, hay que alcanzar la perfección por el seguro camino de la humildad, comenzando por palpar nuestra impotencia e infantilismo. Cuando nosotros pretendemos conocernos, si lo hacemos, como tanto reitero, desde la humildad, tenemos que reconocer nuestra impotencia e infantilismo. Tenemos que reconocer que poco podemos hacer nosotros, que no tenemos grandes capacidades, que en realidad nosotros mismos somos poca cosa y que dejados solos, pues no tenemos mucha posibilidad de avance. A la misma vez, en esta primera semana, debemos de apoyarnos en la Santísima Virgen, porque es la forma de apoyarse en una roca segura, para no desalentarnos al mirar el abismo de nuestras miserias.
Esto a nosotros muchas veces nos conmueve. Nos conmueve tanto que nos da sensación de que es imposible programar nada en la vida espiritual. Y nos resulta algo imposible precisamente porque vemos nuestra nada, vemos nuestra pequeñez, vemos la poca cosa que nosotros somos, esa poca cosa que es nuestro corazón. A nosotros muchas veces nos lleva incluso hasta agobiar porque nos vemos como sin capacidad de superación, sin capacidad de mirar al frente. Ese descubrir nuestra pequeñez e infantilismo, que decía hace unos instantes, se tiene que compaginar con una devoción auténtica a la Santísima Virgen. Quien no es auténticamente devoto de la Virgen, quien no se apoya auténticamente en ella, el descubrir esa poca cosa que es, al fin y al cabo le va a llevar a la autodestrucción personal, pero en ningún caso aquí estamos buscando ni el pesimismo ni la autodestrucción personal. Lo que estamos buscando es que vivamos como niños bajo el manto de la Santísima Virgen. No estamos tratando de lograr el que nadie se deprima. Lo que estamos tratando es de tener una mirada esperanzada de nuestra pequeñez e infantilismo, de todas las cosas que todavía se han quedado raquíticas en nuestra vida personal y tienen necesariamente que crecer. Para que ese crecimiento pueda darse, al fin y al cabo hay que contar con la Virgen, hay que apoyarse en la Santísima Virgen, hay que suplicarle al cielo a través de ella las gracias necesarias. Pues bien, todo esto que digo así un tanto resumidamente es el objetivo y el trabajo de toda esta primera semana que comenzamos hoy en este día 13. Un día 13 que pudiéramos titular Día de Comparaciones. Porque lo que vamos a hacer ahora mismo para iniciar esa primera semana es compararnos. Ya sé que muchos dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, otros dicen las comparaciones son feas, no hay que compararse. Es cierto, no es conveniente que nos comparemos con nadie, pero aunque en general podamos decir esto, en ciertos momentos de la vida espiritual, hasta cierto punto y con mucho recato, hay que comparar para poder ver en contraste nuestra realidad con otras realidades y así que nos lleve a despertarnos de ese letargo tan fuerte en el que nos encontramos. Pues bien, este día 13 para nosotros va a ser de forma excepcional el día de las comparaciones. Nosotros vamos a compararnos en primer lugar el conocimiento que tenemos de nosotros o que podemos llegar a tener de nosotros mismos con el conocimiento divino. En un segundo lugar, vamos a comparar el pecado cometido por los ángeles y el pecado cometido por nuestros padres Adán y Eva con los pecados que nosotros constantemente venimos cometiendo y reiterando. Y terminaremos llegando a la conclusión de la gravedad y malicia que tienen todos los pecados, pero de forma particular el pecado mortal. Vamos a iniciar este día 13 comparando el conocimiento de Dios con el conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de Dios nos lleva directamente a amarle, ¿sí? Cuando uno dedica tiempo a estar con Él, cuando uno dedica tiempo a hablarle y sobre todo, lo que es más importante, a escucharle y por tanto en ese tratarle y escucharle y también en algunos momentos hablarle, uno está siendo llevado a conocerle. Todo ese trato que tenemos con Jesús sacramentado a nosotros nos da intimidad con Él. Esa intimidad que se genera entre Él y nosotros genera un conocimiento. Pues bien, no hay nadie que conozca, aunque sea levemente, a nuestro Señor Jesucristo y no desee amarle. Es como algo rápido, instintivo.
Y por tanto, muchas personas se resecan por dentro, dicen, estoy perdiendo la fe, no siento nada por dentro, me siento como perdido. Es esta la razón. Han perdido la brújula. La Santísima Eucaristía, el sagrario, es fundamentalmente el imán que nos lleva al cielo, que nos lleva a Dios, porque ahí Dios está realmente presente. Entonces, querido hermano, es fundamental, no lo olvides, conocer a Dios. Es imposible conocerle y no amarle, por una razón principal, porque Él es infinitamente digno de ser amado. Si nosotros le conocemos, es tan grande Dios, es tan hermosa su presencia y su acción en medio de la historia, en el universo creado, en nosotros mismos, en nuestra alma, en la iglesia, en los que nos rodean, que es imposible no ir creciendo progresivamente en grados de amor a Él. Es fundamental ese conocimiento. En cuanto tú cortas el conocimiento de Dios, se corta el imán que te atrae hacia Él, el deseo irrefrenable de amarle y de entregarte a Él. Por eso muchas personas, de una forma satánica, vamos a decirlo así, han tergiversado la doctrina auténtica católica, enseñando otras cosas dentro y fuera de la misma iglesia, y a la misma vez se han cortado todas las formaciones que se daban regularmente al pueblo cristiano. Para pensar, aunque sea brevemente, recuerda que todos los domingos en todas las parroquias de la tierra se daba la catequesis no solo a los niños que iban a hacer su primera comunión, no solo a los que pudieran recibir algún sacramento especial, sino a todo el pueblo en general. Antes o después de la celebración mayor de la Santa Misa los domingos, había un rato de formación semanal. Esto hacía que cada vez se conociese más a Dios y que cada vez se desease amar más a Dios nuestro Señor. Pues bien, el conocimiento de Dios lleva directamente a amarle, directamente. A la contra, comparando, el conocimiento que podemos llegar a tener de nosotros mismos nos lleva a amar a Dios también, pero no directamente, sino de forma indirecta. Conocerse a uno mismo lleva indirectamente a amar a Dios, por una razón principal, porque sentimos necesidad absoluta de Él. Fíjate que las comparaciones son feas, pero a veces comparar como excepción es algo bueno. En este caso, conocer a Dios directamente lleva a amarle, porque es tan hermoso, tan grande, tan bello, tan inmensa su grandeza y su actividad que nos lleva directamente a amarle. Pero conocerse a uno mismo lleva también indirectamente a amar a Dios, porque nos vemos tan pequeños, tan poca cosa, tan necesitados, tan infantiles y con tanta necesidad de crecimiento que indirectamente vamos a Él. Necesitamos amarle, necesitamos recurrir a Él. El conocimiento propio es indispensable para llegar a la felicidad. Entonces, nosotros que decimos, que reconocemos que indirectamente vamos a amar a Dios si nos conocemos a nosotros, igualmente tenemos que decir que el conocimiento propio lleva a la felicidad, porque si indirectamente lleva a amar a Dios, es necesario para ser feliz. No hay otra felicidad posible que amando a Dios y estando con Él. Bien, vamos a dar no obstante 3 razones para esto que decimos. El conocimiento propio es indispensable para llegar a la felicidad porque es camino de humildad, sin la cual no hay ninguna otra virtud. El santo cura de Ars, que tenemos aquí detrás de nosotros en todos estos días, dice que es necesaria la humildad tanto como la cadena que sostiene las cuentas del rosario. Él decía, quita la cadena y todas las cuentas del rosario caerán por tierra. Quítale a un católico la humildad y cualquier virtud posible que pudiera tener
caerá por tierra. Sin humildad no es posible nada en la vida espiritual. Auriga virtutum, decían los antiguos teólogos, la humildad es la que conduce, la conductora de todas las virtudes. Si no hay humildad, todo el resto de virtudes desaparecen automáticamente. Pues bien, es necesario el conocimiento propio, porque no se puede tener conocimiento propio sin humildad, porque vamos a estar siempre maquillándonos y maquillándonos delante de nosotros mismos por miedo a conocernos como realmente somos. Cuando una persona es realmente humilde, supera esa necesidad de ocultamiento absurda que se tiene. Y entonces, como ya está viviendo humildad, entonces es posible que comience a ser feliz. El conocimiento propio es indispensable para llegar a la felicidad, en segunda razón, porque sin conocernos atribuiríamos las perfecciones que hay en nosotros a nosotros mismos, como tanta gente absurda suele hacer. Hay gente que sabe cantar y se cree que eso es porque es grande. Hay gente que sabe pintar un cuadro, que sabe esculpir una imagen y se cree que eso lo hace una persona grandísima. Hay personas que saben hablar, que saben escribir, hay personas que saben bordar, que saben tejer, hay personas que saben conducir vehículos, que saben levantar edificaciones, hay personas que hacen grandes trabajos en su vida, que tienen grandes perfecciones para desarrollarlos y piensan que el origen de todo eso se encuentra en ellos mismos. Se equivocan y por eso todas esas personas son tendentes a ser tremendamente infelices. La mayor felicidad consiste en reconocer: yo sé hacer todas estas cosas, yo tengo todas estas perfecciones, pero yo no me las puse a mí mismo como con una varita mágica, sino que yo, fíjate tú, me descubrí con estas perfecciones y estas capacidades. Esto significa que las perfecciones que hay en mí, que hay en ti, que hay en cada persona, no provienen ni de mí, ni de ti, ni de otras personas, sino que provienen directamente de Dios nuestro Señor. Entonces, quien esto así lo reconoce es feliz, porque, insisto, como decía antes, sigue viviendo la humildad. Por último, el conocimiento propio es indispensable para llegar a la felicidad, porque no nos daríamos cuenta de otra forma de nuestra propia debilidad y de las necesidades de pedir ayuda en todos los problemas que tenemos y en todo desarrollo de nuestra propia existencia. Quien se conoce de verdad sabe de verdad que siempre está necesitado de todo y de todos, pero principalmente de Dios, nuestro Señor. Después de comparar así rápidamente, para no alargarnos, el conocimiento de Dios con el conocimiento propio, comparemos el pecado cometido por los ángeles, por Adán y Eva, con el pecado que solemos cometer reiteradamente cada uno de nosotros. Los ángeles, recuérdalo, siendo creados en gracia original, con dones sobrenaturales y con una existencia sapientísima, es decir, con un conocimiento elevadísimo que nos supera muchísimo a cualquiera de nosotros, no queriendo libremente reverenciar a Dios su Creador, pasaron de ser luceros en la corte celestial a negros carbones en el infierno. Sí, ya sabes que Dios había creado todo de la nada y dentro de la creación, dice el catecismo, invisible que hace Dios, porque Él, lo decimos en el credo, es el creador de todo lo visible y también es el creador de todo lo invisible. Dentro de todo lo invisible se encuentran los ángeles. Ellos, creados de esta forma, en gracia original, con dones sobrenaturales, con un conocimiento elevadísimo, se les dio una oportunidad o un momento de elección en medio de la eternidad. Y se les concedió el que ellos dijeran libremente si querían seguir para siempre al servicio de Dios, su Creador, en el cielo, por eternidad de eternidades sin fin, o si por el contrario no querían servir.
Dice el obispo San Agustín y otros padres de la Iglesia, se contiene en la tradición de la misma Iglesia y así lo hemos confesado siempre, que al menos un tercio de todos los ángeles que poblaban el cielo, un tercio, se rebeló contra Dios, teniendo por cabeza y capitán a Lucifer, el ángel más hermoso y más sabio que existía en el cielo. Y ellos mismos, en ese punto y hora en el que gritan non serviam, no serviré a Dios, en ese mismo punto ellos se transforman a sí mismos en ese acto de libertad permitido por el Padre Eterno, de luceros de la aurora a carbones negros y oscuros del infierno. Además, son ellos, en ese mismo acto de transformación que hacen de sí mismos, los que crean la realidad eterna del infierno. Fíjate que para todo este desastre únicamente bastó un pecado. Solamente un pecado cometieron ellos. El pecado solo una vez de rebelarse contra el Padre Eterno. Solo una vez Satanás y un tercio de todos los ángeles que había en el cielo con él se rebelaron contra el Padre Eterno. Y en ese acto de rebelación, de oponerse a Dios su Creador, se convierten, insisto, en demonios para siempre y comienza con esa transformación la existencia del infierno donde todos ellos habitan. Compara ahora esto contigo. A ellos se les condenó solo por un pecado. A ti, querido hermano, se te permite que cometas pecados a diario. La Sagrada Escritura lo reconoce. El justo peca 7 veces al día. 7 veces al día. El número 7 en la Sagrada Escritura es señal de totalidad, de plenitud. Es como decir que el justo está pecando a todas horas y en todo momento. Pues si el justo, el que es bueno, el que está buscando la santidad, peca a todas horas del día, ¿qué dejaremos para el que no busca la santidad, el que no está enamorado de Dios, el que no está tratando de seguir a Dios nuestro Señor? Esta comparación primera que hago entre los ángeles, su pecado, y los tuyos, cotidianos y permanentes, te lleva a reverenciar a Dios. Qué paciencia infinita ha tenido Dios contigo. Sigue teniendo Dios contigo, puesto que no te destruye. Un solo pecado mortal debería de precipitarte instantáneamente en el infierno para siempre y sin posibilidad de redención. Pero Dios tiene paciencia contigo. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a los ángeles, también le ocurrió a nuestros padres, Adán y Eva. Por solo desobedecer al Padre Eterno una vez, que había mandado de que podían comer, como dice el libro del Génesis, de cualquier árbol que se encontraba en el jardín, pero no del árbol aquel que había señalado el mismo Padre Eterno, solo por desobedecer y comer uno de sus frutos en una ocasión determinada de ese mismo árbol prohibido, fueron expulsados para siempre del paraíso terrenal y vivieron sin la justicia original, sin la gracia original en la cual fueron creados también los ángeles y muchísimos siglos más tarde, por privilegio especial, fue concebida la Virgen Nuestra Señora en el seno de Santa Ana. A partir de ese momento, de ese destierro del paraíso original, Adán y Eva tuvieron una existencia llena de duros trabajos y penitencia, que es la herencia que Adán y Eva dejaron a todos sus hijos, entre los cuales también nos encontramos nosotros. La existencia en esta tierra, desde su desobediencia y desde su pecado original decimos por ser el primero, que es fuente y origen, madre de todo el resto de pecados, maldades y debilidades que han venido y vendrán hasta el fin del mundo,
Después de todo eso, ellos viven esa existencia terrible y también nosotros. Una existencia en esta tierra que siempre está llena de dificultades, de complicaciones, de una vivencia tremendamente dura. Pues bien, compara igualmente ese único pecado original cometido una vez que conlleva tantos desastres entre Adán y Eva, y el pecado que nosotros, como decía, cometemos permanentemente. Tú no paras de pecar, querido hermano, todos los días, al menos pecados veniales y con mucha frecuencia, quizás tristemente hay que reconocerlo, también algunos pecados mortales. Pues bien, Dios tiene paciencia contigo, una paciencia casi ilimitada. Ya sabes que no es así, puesto que dice San Alfonso María de Ligorio que la paciencia de Dios acaba en el momento de la muerte del pecador. Hasta ese momento tenemos tiempo. Al morir se nos acaba el tiempo y comienza para nosotros la eternidad. Entonces, querido hermano, ese momento de eternidad que va a comenzar para nosotros va a ser ya un momento sin más oportunidades. Pero mientras vamos de camino, estamos teniendo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes ya? Piensa la edad que tienes, todo ese tiempo, todos esos años, todos esos meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, Dios te los ha concedido. Es un tiempo muy grande en el cual tú debieras de haber luchado ya por la conversión. Si no lo has hecho, este es el momento. Por eso Dios te ha convocado a estos 33 días de preparación. ¿A qué esperas más? Terminemos reconociendo la gravedad y malicia del pecado, sacando dos grandes conclusiones. El pecado mortal, todo pecado, venía lo mortal, pero sobre todo el pecado mortal tiene una malicia infinita, porque va contra la majestad infinita de Dios. Este es el razonamiento que siempre ha hecho la Iglesia. Todo pecado es una fuerza inaudita contra Dios, y puesto que es como clavarle un puñal a Dios, el ser al cual estamos atacando es infinito. Su majestad no tiene límite, es lo más grande que pudiera existir. Por tanto, querido hermano, todo pecado tiene una malicia infinita porque se hace contra la majestad infinita y todopoderosa de Dios. Conlleva siempre todo pecado mortal, de ahí ese apelativo, mortal, conlleva siempre el infierno eterno si no hay un acto personal de conversión y arrepentimiento antes de la muerte. Esto es muy grave y debiéramos de pensarlo muchas veces y tratar de que los demás a nuestro alrededor pues también lo entiendan. ¿Cuántas almas, piensa por último, querido hermano, cuántas almas puede haber ya condenadas en el infierno por un solo mal pensamiento del cual no se arrepintieron nunca? Un solo mal pensamiento que sea grave es pecado mortal. Y por ese solo pecado mortal, por ese solo pensamiento grave, se puede uno condenar para siempre en el infierno, sin posibilidad de salir ya nunca más de allí. Hay que pensarlo. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no robo, no mato, yo mire padre, yo es que no salgo de mi casa? ¿Qué pecados mortales voy a tener? Solo de pensamiento se pueden tener infinidad de pecados veniales y se pueden tener también algunos o muchos pecados mortales pensando gravemente en determinadas cosas contra determinadas personas. Por tanto, de esa forma tan fácil y sencilla, sin salir y sin moverte de tu casa, casi que sin levantarte, sin pararte de tu cama, ya puedes estar caminando hacia el infierno. Te invito por último como recomendación que dediques hoy algún rato a imaginar al Señor crucificado delante de ti. Trata de hacer un coloquio con Él para agradecerle que se haya encarnado y que luego haya padecido y muerto por ti para salvarte.
mirando al pie de la cruz también a la Santísima Virgen de los Dolores, debes pensar cuántos dolores la han hecho padecer tus pecados y cuán generosamente ofrece sus sufrimientos por ti. Piensa, ¿qué has hecho tú hasta el día de hoy por María Santísima, que tanto ha sufrido para librarte del infierno con sus dolores? Piensa, ¿qué estás haciendo ahora por María Santísima? Concluye al fin pensando de aquí en adelante qué vas a hacer por ella, por sus dolores, para agradecer tanto amor. Termino recordándote que sigo rezando y ofreciendo penitencia por ti en el transcurso de estos 33 días, de la misma manera que ahora en estos instantes te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.